Agradecidos que estamos aquí, le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan. Esperamos que se sientan bien con nosotros, oyendo esta palabra maravillosa. También saludamos a todas las personas que están a través de la internet. Le damos un saludo muy cordial también a ellos. Sabemos que usted está ahí esperando esa palabra tan maravillosa que nosotros recibimos en este lugar. Le quiero leer y compartir con los que estamos aquí, los que están a través de la internet. Quiero compartir un correo que nos llegó esta semana de una familia pastoral en Panamá, el cual conocimos allá en Colombia, y él quiere mandar un saludo a la iglesia bendecida que pastoreamos. Dice así: saludos desde Panamá para los bendecidos. Gracias por el atinado mensaje sobre la resurrección y el traslado de la iglesia, que ya fue. Está el día. Seguimos perseverando en la gracia, aunque las cosas no han salido como esperábamos. Sus mensajes son riquezas espirituales. Pero fiel es el que me llamó desde el vientre de mi madre para revelarme a su Hijo. Por lo tanto, sigo perseverando a la expectativa de seguir siendo asombrado. El hecho que no me comunique con usted, apóstol, no es porque he pensado volverme atrás. No solo que al momento he aprendido a conocer la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi respeto para usted, apóstol. Cuando fui a Colombia, fui con el fin de ser edificado y no buscar palabras proféticas para mí, porque he entendido que la palabra de gracia es una profecía completa. Saludos a la iglesia y en especial a mi pastora Betty. Espero encontrarnos en un futuro próximo en otra conferencia. Me mantengo en la gracia, reconociendo lo que dijo el apóstol Pablo. Lo he perdido todo, y entre paréntesis pone 29 años en la ley. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A fin de conocerle, esto no va a terminar nunca. Atentamente, Pastor Alberto Inestrosa. Un saludo para él y para su esposa Elizabeth. Oscar. ¿Eh? Oscar. Sí. Oscar Alberto Inestrosa. Alberto. Bendecido. Aquí lo dejamos con nuestro pastor. Tiene dos nombres. Tiene dos nombres. Ya. Perfecto. Muy bien. Ya va. Ya me voy a sentar. Están nerviosos. ¿No se va a sentar? Sí. ¿Se sienta? ¿No se sienta? Sí me siento. Bien, vamos a estar comoditos. ¿Apagaste el celular? ¿Hiciste pipí? ¿Tomaste café? No, pues mira. Bueno, vamos a tomarlo donde lo dejamos la semana pasada, muy despacito. La semana pasada compartimos razones por las cuales la mayoría de los que predican no saben trazar esta palabra que está en este libro. Y dimos 10 razones que son necesarias considerar, no son todas, hay más, pero que son las más fundamentales para poder trazar una palabra conforme al corazón de Dios para esta época. Y las 10 razones las voy a repetir hoy, las voy a repetir quizás 2 o 3 semanas más, por motivo a que siempre llegan gente nueva, luego algunos no pueden asistir y se descarrían un poco del mensaje, no del Señor.
y también porque son temas que son muy difíciles de instalar en nuestra conciencia. Por la razón es que de lo que estamos hablando no se ve. Y estamos acostumbrados y entrenadas nuestras conciencias a ver. El mensaje religioso de los católicos y los evangélicos se basa en ver. Todo es en ver, aunque ellos hablan de fe, cuando tú observas su mensaje, su predicación, todo es ver, tocar, palpar, ver, tocar, palpar, ver el aceite, ver el agua, palpar, ver al hombre vestido, palpar, ver. Y el mensaje de la gracia es todo lo contrario. Es el mensaje de la fe. La gracia se recibe por fe. Y la fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve. Hemos creído en alguien, hemos puesto nuestra vida ahí en alguien que nunca hemos visto. Sino que hemos creído por fe que lo que dice el libro es verdad y que analizándolo y pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, podemos encontrar la verdad a pesar de que hubieron y han habido y habrá muchas manos y muchas intenciones distorsionando la palabra con el fin de que tú y yo no conozcamos la verdad, con un solo propósito, que dice la Biblia que conoceréis la verdad y al conocerla, esta te hace libre. Entonces hay entidades que no le convienen que tú seas libre. Una vez tú eres libre, tú eres un ser que no dependes de nada ni de nadie, sino nada más que del Espíritu Santo. La religión no le conviene que tú seas libre. Una vez tú eres libre, la religión te perdió para siempre, porque ya tú no eres más una persona fácil de manipular. Tú no eres dependiente de los hombres, tú no eres dependiente de un reglamento, tú vives en reposo sabiendo que Dios te predestinó en amor. Entonces, ese es mi trabajo y el de algunos, buscar ahí dentro de todas esas manos oscuras y peludas que han distorsionado la verdad, buscar la más cercana para que tú puedas ser libre. La semana pasada me entregaron, estoy analizándola, la carta del apóstol Pablo a la Odisea. Resulta que apareció. La tengo. ¿Lo viste primero aquí en el 23? La estamos viendo, la estamos analizando. Sabemos la razón por la cual no la incluyeron. Hay muchos más libros que no están ahí. Y la razón principal es que donde Pablo en esa carta a la Odisea, quien más le tira es a la idolatría que se habían metido dentro de la iglesia. Ya se habían contaminado de tal manera que estaban metiendo ídolos dentro de la iglesia. Pero bueno, eso en el futuro vamos a ver. Entonces, 10 razones a considerar seriamente para entender esto. Número 1, fecha del suceso. Número 2, fecha del registro del suceso. La Biblia es un libro de historia. Y la historia no es historia si no tiene fechas. Entonces hay que entender, hay que buscar, hay donde buscar y hay donde encontrar la fecha en el cual se llevó a cabo o tomó lugar el suceso. Y hay que considerar la fecha en que alguien registró el suceso. Hay una confusión grande ahí, la gente a veces habla de porciones de la Biblia y no se dan cuenta que lo que están leyendo no corresponde a la fecha del suceso, sino a la fecha del registro. Y a veces hay una diferencia de 30 años en una cosa y la otra,
Y es necesario, lo vamos a ver, no estoy muy seguro si hoy vamos a ver algo sobre la importancia de las fechas. Número 3, las dispensaciones. Si usted no conoce dispensaciones, no predique. Le está aplicando a un enfermo la medicina del otro. Dispensaciones, periodo de tiempo en el cual Dios por su soberanía trató de una manera específica con un pueblo específico. No le pidió consejo a nadie. Dijo, con este pueblo trato de esta manera. Y yo decido cuándo acabo de tratar de esa manera con este pueblo. Cuando yo decida y se cumpla el tiempo profético, empezaré a tratar con otro pueblo de una manera diferente. O lo tomas o lo dejas, así de sencillo. No consultó con nadie. Entonces, dispensaciones, pactos entre más de una persona, negocio, acuerdo. Lo único que no está en pacto es tu salvación o tu rescate. Todo lo demás pertenece a pacto. 5, el lenguaje que se usa. Si es un lenguaje literal, si es una ilustración que la conocemos como parábola, si es un lenguaje simbólico, si es un lenguaje figurado, si estamos considerando en ese momento un hebraísmo, forma de hablar del pueblo hebreo que fueron los protagonistas en su mayoría de estos escritos, que es un hebraísmo, que cuando tú lees no necesariamente quiere decir lo dicho. Eso es un hebraísmo. Forma de hablar del pueblo hebreo. Ellos hablan así. La semana pasada puse el ejemplo, una cubanada. Es un hambre como un caballo. ¿Viste? Eso no es cierto. Tú no puedes tener hambre como un caballo. Puedes tener mucha hambre, pero no como un caballo. Estoy muerto al hambre. Tampoco es verdad. Por cuanto tienes hambre es que estás vivo, no estás muerto. Entonces, son formas de hablar. Entonces, cuando tú lees esto, tienes que considerar eso. Cuando Jesús dijo, pasa de mí esta copa, ahí no había copa. Entonces, hay que considerar todas esas cosas. Importante la cultura del que está hablando. ¿Qué procedencia tiene? Número 7, ¿a quién le habló? Y vamos a ver eso. La importancia de ver a quién se le está hablando. Número 8, ¿quién habló? No es lo mismo cuando en la palabra dice, y habló Jehová a Moisés y le dijo, dile a Israel. A cuando Pablo dice, Jesucristo me reveló para la iglesia. Son dos cosas diferentes. Porque ya Jehová no está en función. Eso es un disparate. En las 14 epístolas de Pablo tú no lo encuentras en ninguna parte, ni aún en los evangelios. El que está en función es Jesucristo. Un solo nombre dado a los hombres, en el cual puede haber salvación. Nombre que es sobre todo nombre. La iglesia es una cosa, Israel es otra. Moisés era una cosa, Pablo era otra. Jesucristo es una cosa, Jehová era otra. Número 9 y sumamente importante, conjugación del verbo de lo que estamos leyendo. No se puede ignorar eso. Si la persona que está hablando o el que registró, lo que registró ahí, lo puso en tiempo pasado, en tiempo presente, oído, de aquella época. Porque uno de los errores más graves que cometen los predicadores es leer algo que está en presente e ignorar que era un presente de aquella época. No es un presente para nosotros. El presente para nosotros es lo que está ahí en futuro. Por favor, tercer grado. Lo que está para mí en presente es lo que hablaron ellos en futuro. Lo que hablaron ellos allá en presente era para ellos presente, pero para mí es pasado. Y yo no vivo en el pasado.
Y número 10, el prototipo del mensaje, si es un prototipo físico o espiritual. ¿Cómo yo voy a considerar eso? En la gracia todo lo consideramos espiritual. Nada se ve. Por eso hay un versículo clave ahí que dice que todas aquellas cosas que le sucedieron a ellos, le sucedieron como ejemplos para nosotros. De manera que nosotros, si podemos interpretar los símbolos, eso nos llevará a la revelación de la verdad. Porque la verdad está invisible, está en lo espiritual. Entonces Dios me dejó el símbolo. Yo miro el símbolo, aprendo con el símbolo y digo, esto es lo que quiere decir esto. Entonces, ve conmigo a Mateo 24. Hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos ¿de qué era? Cristo viene o Cristo vino. Todavía no hemos terminado con eso. Pero hoy vamos a hablar un poco, no todo, de la mentira de la gran tribulación. O sea, nuestro trabajo es romper todo aquello que infunda a la gente temor y miedo. Ese es nuestro trabajo. Porque Dios es amor. ¿Viste? Entonces, Dios no quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en temor, en miedo, en zozobra, en incertidumbre, qué va a pasar, con miedo al futuro. Entonces, mi trabajo es romper todo aquello que te pueda producir a ti miedo. Si después tú te quieres asustar, eso es tu problema. Entonces, capítulo 24 de Mateo, un capítulo profético. Esto no es un mensaje nuevo en nosotros, solo que tomamos un tema, lo trazamos, entonces no se puede quedar uno ahí siempre. Hay que dejarlo y después con el tiempo volvemos y siempre habrás notado que Dios añade un poquito más. Porque esto es interminable. Mateo 24, verso 1 al 3. Vamos a leer despacito. Sin corre. Yo no tengo prisa. ¿Y tú? El asunto es que te quede grabado, que te quede claritico. Cuando Jesús salió ¿de dónde? Del templo. ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Y qué hizo cuando salió del templo? Se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle, ¿qué le mostraron? Los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué le está hablando? De la destrucción del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, observa esto. Algo que aquí está excluido, que es la primera pregunta que ellos le hacen. El verso 2, ¿qué dice ahí? No, en el verso 2, ¿qué dice ahí? Solamente tú respondes a una pregunta. Entonces, lo que tú vas a encontrar en el verso 3, ya ellos se lo habían preguntado a él. Por eso él le responde parte de la pregunta. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque ellos le habían preguntado sobre la destrucción del templo. Él le respondió sobre la destrucción del templo, pero no le dijo cuándo. Ahora ellos le hacen la segunda pregunta y les dice, está bien, ya nos dijiste lo que nosotros queríamos saber, que el templo va a ser destruido. Ajá, pero ¿y cuándo?
¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. Como que le aprovecharon el tiempo. Como quien dice, a lo mejor no tenemos más oportunidad de juntarnos contigo, vamos a aprovechar. Entonces lo que sigue en el verso 4 es la respuesta a esas 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? ¿Cuándo? Él le va a decir, ¿cuándo será la destrucción del templo? 2, le va a decir qué señales habrá. Y 3, ¿cuándo será el fin de ese sistema presente? O sea, los predicadores toman ese versículo y donde dice fin del siglo, ellos te hablan del fin del mundo. Y ahí agarran para asustar a la gente. Porque su mensaje, acuérdate que el mensaje evangélico es un mensaje de miedo y de distorsión. Para poder a la gente tenerla dependientes de lo que él va a hablar. Pero ahí él les va a hablar de 3 cosas. Le va a hablar de cuándo será. Si le dice cuándo será y él le empieza a responder, quiere decir que él le va a dar una fecha. De lo contrario, le hubiese dicho, no les he dado a ustedes saber esto. ¿Cómo le respondió en otras ocasiones? Entonces, él le va a dar respuesta a las 3 inquietudes. Verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe. Quiere decir que le va a dar respuesta a las 3 inquietudes. A la destrucción del templo, cuándo será, qué señales habrán y cuándo será el fin del sistema presente. Ahora, si tú te preguntas cuál era el sistema presente de aquella época, vamos a encontrar que era un sistema que estaba compartido entre los romanos y los sacerdotes judíos. No existía la iglesia. Error de los predicadores. Encontrar a la iglesia en los 4 evangelios no existe. Iglesia es una cosa, sinagoga es otra. La iglesia empieza a existir después del sacrificio de Jesús. Muerte, resurrección, entrada al lugar santísimo, sangre derramada. Después del día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino a ser morada, sello en cada uno de los creyentes. Ahí comienza la iglesia, pero antes la iglesia no existía. Ahora mira conmigo, vamos a ir un momentico a donde empieza este pensamiento. Recuerda que la Biblia no se lee en capítulos y versículos, sino en pensamientos. Templo, diga templo. Uy, templo. Mateo 21, verso 23. Ya hemos andado por ahí. Pero vamos a mirarlo otra vez. Mateo capítulo 21, verso 23 dice, cuando vino al templo. Fíjate que ahí empieza el pensamiento, el rollo del templo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Él no le va a responder eso. O sea, sí lo va a responder, pero yo no voy a entrar ahí porque no tiene nada que ver con lo que queremos hablar y nos va a atrasar. Pero vamos a ir al verso 28. Dice, ¿pero qué os parece? Ahora yo te pregunto, ¿con quién está hablando él? Con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo que estaban metidos allí en el templo. Con los meros. Con los meros. Ahora en el verso 28, él le está hablando a ellos. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero.
pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. ¿Qué hizo? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Me encanta la forma del cinismo de Jesús. Porque Él no les dice, Él los deja que ellos mismos se condenen. Dijeron ellos, el primero, Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque cuando Él está hablando de los dos hijos, ahí los dos hijos, uno simboliza a los gentiles y otro a Israel. Y le está diciendo, de cierto os digo que los publicanos, oye, esto es duro, le está hablando a los meros, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, y le está diciendo, de cierto os digo que los publicanos, ¿y quién más? Y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creer. Diga duro. Verso 33, como que no fue suficiente, le dijo, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, diga tiempo, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, un grupo más grande. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle. Y apoderémonos de su heredad, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Verso 40. Cuando venga, diga venga, diga venga. Oído, Dios no necesita venir de forma visible para llevar a cabo algo. Él no necesitaba venir de forma visible, oído, estar presente físicamente para llevar a cabo lo que Él va a decir ahí ahora. Mira, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Una vez más ellos mismos se están ahorcando con su propia soga. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leíste la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será, diga será. Fíjate que no dice ahí es en ese momento. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oído, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, mira dos palabras ahí importantes. En el verso 40 donde dice cuando venga, y el otro es será quitado.
cuando venga el Señor de la viña, cuando Él venga, el reino será quitado de ustedes. Él no le está diciendo, el reino les es quitado hoy. Será quitado. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor de la viña a darles el merecido. Bien. Ve conmigo. Bueno, no vayas a ninguna parte, solamente oye. El reino de Israel estaba establecido y sobreedificado, fundamentado en 4 cosas principales. Sin esas 4 cosas principales, Israel no tenía reino. 1, Moisés y su ley. 2, el templo. Bueno. 4, los montes. 3, los montes el 3. El templo. Es que me distraje. Vamos otra vez. El reino de Israel estaba establecido sobre 4 bases o fundamentos principales. 1, la ley de Moisés. 2, el templo. 3, los montes. Y 4, el hecho de que eran descendientes de Abraham. Todas esas cosas Jesús se las fue destruyendo una por una. El caso de la muchacha que conocemos como la samaritana, que iba a buscar agua al pozo todos los días. Y se encontró con Jesús. Y Jesús le profetizó. Y le dijo, si tomaras de esta agua que yo tengo para ti, de tu interior correrán ríos de agua viva, una fuente que no tendrá fin. Ella reconoció que él era judío y le dice ella a Jesús, eso está en Juan capítulo 4, ¿cómo tú siendo judío y yo siendo samaritana tienes esta relación conmigo si nosotros se supone que seamos enemigos? Porque a nosotros nos enseñaron que se debería adorar en este monte o en aquel otro. Entonces Jesús le respondió, mujer, de cierto os digo que la hora es y la hora ha llegado ya, donde no se adorará más en este monte ni en aquel otro, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y le rompió los montes, empezando por el monte Sinaí, que era donde Dios le había dado la ley a Moisés. Para ellos los montes, y Jesús le rompió los montes. Lo otro que le rompe Jesús es la descendencia de Abraham. Es una discusión que tiene él con los fariseos y con los ancianos, con los sacerdotes. Ellos le reclaman de que ellos son descendientes de Abraham. Y Jesús le dijo, mira, antes que Abraham fuera, yo soy. Abraham me vio en su día y se gozó. O sea, le tumbó eso por el piso. La ley de Moisés, esa la fue rompiendo los sábados, los días de reposo, y le dijo, yo he venido a abrogar esta ley, a no abrogarla, sino a cumplirla. Una vez yo la cumpla, ya más nadie tiene que cumplirla. Y por último ahora le dice lo del templo.
que el templo iba a ser destruido. Quiere decir que para que el reino de Israel le fuera quitado a ellos, estas cosas no podían estar. Entonces, lo que quedaba ahí era la destrucción del templo para que el reino de Israel fuera terminado. Lee conmigo en Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. En el verso 14. Este es el apóstol Pablo, hablándole a una iglesia compuesta de judíos. Dice hebreos ahí, pero más que nada era judíos. O sea, el encabezado no debía ser hebreos. En otras versiones que yo tengo, el encabezado es a los judíos. Porque hay muchos hebreos que no practican el judaísmo. Antes de ir ahí, vamos a ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pablo aquí en Romanos capítulo 10 va a compartir con la iglesia algo sobre Israel. Dice, hermanos, ¿a quién le está hablando? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que estaba en Roma. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. O sea, le está hablando a la iglesia sobre Israel y le está diciendo, es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, diga la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga esta cosa vivirá por ella. Ahora, ahí en Hebreos capítulo 10, Pablo una vez más está hablando y dice, en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo los hizo? Tiempo pasado. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Observa que no está hablando a la iglesia, está hablando de ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más, diga nunca más, me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Verso 19, oído. Así que hermano, ya le habla al grupo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Lee conmigo Jeremías 33. Jeremías 31, perdón. Jeremías capítulo 31. En el verso 33. O sea, lo que vamos a leer ahí es lo que Pablo habló allá, que era para, diga ellos.
Dice, pero este es el pacto que haré a la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, 4 cosas que eran las cosas fundamentales para el reino de Israel. 1, la ley de Moisés. 2, el templo. 3, los montes. Y 4, ser descendiente de Abraham. El templo o tabernáculo, que también fue su primera edificación, estaba dividido en muchas partes. La puerta, la fuente del agua, el altar de bronce. Lo primero que uno encontraba después era el candelabro, frente al candelabro, simbolizando el candelabro al Espíritu Santo, la luz, la revelación, la iluminación. Estaba la mesa de los panes. La mesa de los panes simbolizaba la palabra, quiere decir que sin la luz del candelabro no se podía comer el pan, sin la revelación del Espíritu no se entendía la palabra, el altar de oro, la adoración, el perfume, y había un velo. Detrás del velo estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo era la parte más importante de ese lugar. Porque en el lugar santísimo, arriba del propiciatorio, era que Dios descendía, diga, no físicamente. ¿Viste? Dios no necesita para llevar a cabo algo descender físicamente. Como lo leímos allá en Mateo 21, cuando dice, cuando Él venga, no es que Él va a venir físicamente a llevar a cabo esto, a quitarle el reino a Israel. Es con destruirle el templo, le quita el reino. Ahora, la parte más importante de ese templo, aunque era el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio, donde se regaba la sangre y donde Dios hablaba a Moisés o al sumo sacerdote, y después él salía y le comunicaba al pueblo, oído, porque ellos no habían sido hallados dignos de escuchar, de tener relación directamente con Dios. Diga, había un velo. La parte más importante de ese lugar era el velo. Una vez no había velo, el templo no servía para nada. Ya había acceso, ya no hacía falta el sacerdote, ya no hacía falta velo, ya no hacía falta animales porque no iba a haber sangre. Entonces, lee conmigo en Juan capítulo 1. ¿Será Juan? Creo que no es Juan. Espérate, es Mateo. Uno de ellos es. Mateo capítulo 27. Mira qué hermosura. Capítulo 27 de Mateo. Verso 50 y... A ver. Verso 45. Vamos a leer. Dice, y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el momento en que Dios se retira y lo deja solito como hombre. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, la palabra que está usando ahí el escritor cuando escribe o narra arriba abajo es la palabra anoten, A-N-O-T-H-E-N, que quiere decir que se rasgó desde arriba. Recuerda que Moisés cuando hizo el de abajo, lo hizo igual que el modelo que le prestaron arriba, la sombra, desde arriba hacia abajo, porque Dios dijo, yo no tengo que destruirles el templo, si yo con que le destruya el velo tengo. Una vez yo le destruya el velo, ya hay acceso directo para que mis hijos entren y salgan, salgan y entren, como lo dice Hebreos 10, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo a través del velo de su carne y de su sangre. Dice que el velo del templo se rasgó. En ese momento, oído, el templo quedó inservible. En ese momento comenzó a rodar el reloj profético para algo que Dios tuvo que hacer, que no hubiese sido necesario hacer si ellos hubiesen sido obedientes. Porque si el velo era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y detrás de ese velo solamente entraba en aquel momento el sumo sacerdote o Moisés, pero que ahora, habiendo sido rasgado el velo de arriba hacia abajo, Dios nos daba acceso a todo. ¿Cómo se puede entender entonces si ese templo queda inservible? ¿Cómo que eso sucedió en el año 30? ¿Cómo todavía en el año 68 los sacerdotes estaban oficiando en el templo? Quiere decir que aunque ellos entendieron que de ahí en adelante se empezaba a cumplir el reloj profético, de quitarle el reino totalmente, ellos recosieron el velo y, oído, y le negaron la revelación al pueblo. Como pasa hoy en día, donde hay unos cuantos que son los super ungidos y solamente ellos tienen la capacidad de hacer las maravillas y milagros. Entonces, Mateo 21:40 no necesita que sea algo físico, la aparición para destruir el templo. Entonces, lamentablemente, Dios dice entonces, como ustedes no obedecieron mi señal de que había sido rasgado el velo del templo, se va a cumplir la palabra profética dicha por Jesús. ¿Ves este edificio? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Quiere decir que cuando venga el Señor de la viña y destruya el templo, y no tenía que ser algo físico, sino él tenía sus instrumentos para hacerlo, y en este caso fue un general del Imperio Romano llamado Tito. Fue el 26 de septiembre del año 70 después de Cristo. Lee conmigo Mateo 24 y ahí lo vamos a dejar hasta next time. Fíjate que no te digo ni next week. Puede ser tomorrow. O tomorrow por la tomorrow. ¿Qué quiere decir tomorrow por la tomorrow? Mañana por la mañana. ¿Tú ves que tú no sabes inglés? Mateo 24, verso 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engaña. Ahí le va a responder las tres preguntas. Una de ellas, ¿cuál era? ¿Cuáles eran estas señales? Que no las vamos a leer. Otra, ¿cuál era? La destrucción del templo. ¿Y cuándo sería el fin del sistema? El fin del sistema iba a llegar ahí, lo que va a narrar Jesús. Jesús lo está narrando en el año 30. Y 40 años después sucede esto. Y mira lo que le dice en el verso 19
y tú me lo recuerdas la próxima semana para tomarlo de ahí. ¿Está bien? O tomorrow por la tomorrow, cuando sea. Más hay de las que estén encinta y de las que críen. Oído, mira, futuro. En aquellos días, o sea, está hablando de algo futuro. ¿Viste? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno o qué, ni en día de reposo, sábado. ¿Por qué? Porque el sábado, ¿dónde iban ellos? Al templo. ¿Qué es lo que Dios iba a destruir? El templo. Porque habrá entonces, ¿qué habrá? Diga, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio hasta ahora, oído, ni la habrá tampoco. Quiere decir que ese mensaje de los predicadores que va a venir una gran tribulación es una mentira. Es para darte susto. Susto de aquí, mira, susto en el estómago. Ahora te voy a leer uno más y nos vamos. Mira. Verso 32. De la higuera aprender la parábola. De la higuera es Israel en la palabra. De la higuera aprender la ilustración. Quiere decir que él está usando a Israel como ilustración. ¿Qué le está diciendo? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está como cerca. ¿Cerca de los tiempos míos o los tiempos aquellos? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que él narró, que no las hemos leído, pero que las leeremos, conocer que está cerca, a las puertas, oído. De cierto os digo que no pasará. Ahora está Jesús hablando, mira para mí. Este es Jesús hablando a esa gente, ¿verdad? Y él le dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿De qué generación está hablando? ¿De la tuya o de aquella? Pues de aquella. No pasará esta generación, esta. Él no dice esa, pero si eso lo aprendimos en segundo grado de la escuela. Esa, esta, ¿sí o no? A conjugar los verbos. Esa es aquí, es allá. Y esta es aquí. Si yo digo, esta es mi toalla, yo no puedo decir, esa es mi toalla, esa es la tuya. Esta es mi toalla. Está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto que yo he narrado aquí acontezca. Quiere decir que eso es un mensaje que Jesús estaba hablando para aquellos días, para destruirle el templo, porque sin templo ellos no tenían reino, y el reino le iba a ser quitado. Bien, entonces será hasta una próxima ocasión cuando nos volvamos a ver. Ya. Entonces la próxima semana vamos a tratar de responder a esas tres interesantes preguntas que mantienen mucho a la iglesia evangélica en una incertidumbre, porque cuando ahí hablan del fin del siglo, los predicadores evangélicos interpretan eso como el fin del mundo. Entonces empiezan ahí con el miedo y las cosas feas que dicen ellos que van a pasar, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces nos vemos la próxima ocasión, ¿verdad? ¿Qué crees tú? ¿Bien? Bueno, no dije cuándo. Dije la próxima ocasión, no dije cuándo. Dije la próxima ocasión, pero no dije cuándo.